Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos. Después de muchos días que no nos vemos las caras, hoy es día 23 de junio del 2025 y en España ahora son las 7 de la tarde. Bueno, hoy es el día más largo del año, si prefieren la noche más corta, aquí por lo menos en España, en Europa. Me imagino que en el otro hemisferio pues será al revés, a la inversa. Bien, lo primero, pedirles disculpas porque el viernes pues no pude estar con ustedes. Resulta que tuvimos que hacer las compras, la intendencia, y como compramos un frucutún de pescado casi, o sea, para todo el mes que solemos hacer, y a mí me toca limpiarlo y prepararlo para después congelarlo y todo eso, pues me llevó toda la tarde con ese asunto. Bueno, toda la tarde no, pero me quitó el espacio que yo tenía pues para dedicarla a la grabación. Bueno, son cosas que tenemos que hacer y como si lo hacemos tan bien como para el Señor, pues tiene el mismo valor que grabar un vídeo. Así que bueno, disculpas por eso, pero ya estamos de vuelta. Y bueno, no sé si se acordarán que nos tocaba continuar con el libro de Deuteronomio, segunda ley del doctor Stephen Jones. Estamos con el cuarto discurso, a la mitad, algo más de la mitad ya del libro, porque solo son 92 páginas. Y hoy vamos a ver el capítulo sexto, liberación de esclavos, y mañana veremos el siguiente, porque ya saben que de Deuteronomio hacemos dos seguidos, porque son bastantes tomos y así pues lo acabamos un poquito antes. Bien, pues comencemos. Capítulo sexto, liberación de esclavos. ¿Cómo se liberaban los esclavos o cuáles eran las leyes que regulaban todo ese tema de la esclavitud y la liberación de esclavos? Más temprano, Moisés mostró cómo todos los deudores debían ser liberados durante el año sabático. Moisés aborda la cuestión de la esclavitud durante el año sabático. Se refiere específicamente a la cuestión de los esclavos hebreos cuya esclavitud fue provocada por la pobreza y la deuda. Él dice en Deuteronomio 15, del 12 al 15, lo que sigue. Si su pariente, un hombre hebreo o mujer, se vende a ti, entonces él te servirá 6 años, pero en el séptimo año lo pondrás en libertad. Y cuando lo pongas en libertad, no lo enviarás con las manos vacías. Tú le proporcionarás liberalmente de tus ovejas y de tu era y de tu lagar, le darás como el Señor tu Dios te haya bendecido, y te acordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y el Señor tu Dios te rescató. Por lo tanto, yo te mando esto hoy. Nuestra interpretación de este pasaje debe ser coherente con el resto de la ley de Moisés. Que Moisés presume que ya entendemos. Se especifica que son siervos hebreos en este caso, no para contrastarlos con los extranjeros que se han juntado al pacto de Dios, sino con los extranjeros que fueron conquistados y esclavizados en contra de su voluntad. Esos son dos tipos de esclavos, ¿no? Si era una lucha contra una nación extranjera y la vencían, la derrotaban, pues a veces cogían mujeres y niños y tal como esclavos. Entonces ese era diferente de aquellos pues, que habían sido sometidas a la esclavitud por deudas, contraídas o por el tema de que habían delinquido y entonces el juez los sentenciaba pues, a restituir sirviendo como esclavos. Bien, dice, en cualquiera de los casos, por supuesto, el amo debe manifestar el amor de Dios
y la mente de Cristo a todos los hombres, sean esclavos o sean libres. Si lo hiciera, tal vez no pasaría mucho tiempo hasta que los esclavos de por vida se convirtieran en creyentes y así tal vez desearan permanecer en el reino en lugar de regresar a su patria original. Moisés mismo no nos dice qué hacer en un caso así, pero la respuesta no es difícil de encontrar en el espíritu del nuevo pacto. Moisés deja a la discreción del amo de los esclavos hacer frente a los esclavos extranjeros. Obviamente, el amo del esclavo tiene el derecho a retener el esclavo o a ponerlo en libertad. Su discreción también se aplica a la liberación del año sabático, que había que hacer el año sabático. Salían en el año sabático, si habían pagado la deuda, pues no tenían que regresar, pero si no la habían pagado, luego tenían que regresar al octavo año, ¿no? A continuar pagando. En un mundo más perfecto, un amo de esclavos debería enseñarle los caminos de Dios, tanto con la palabra como con el ejemplo, y si él respondiera con fe en Dios, el amo de esclavos bien pudiera ser guiado por el Espíritu a liberarlo. En otras palabras, no existe una ley que exija que un esclavo extranjero deba mantenerse en esclavitud perpetua. La ley protege los derechos de propiedad de los ciudadanos del reino y también protege su derecho a dejar a sus esclavos libres. Más allá de esto, la ley protege los derechos de Dios como último propietario. Levítico 25-23, incluyendo su propiedad última de todos los hombres que se han formado del polvo de la tierra. Por esta razón, Dios tenía el derecho de legislar el tratamiento adecuado de los esclavos y cualquier esclavo que fuera abusado debía ser puesto en libertad. Eso mandaban las leyes. O sea, sabemos que la esclavitud bíblica incluso es recomendable. Ya vamos a ver por qué a lo largo de este capítulo y el siguiente. Pero si alguien maltrataba, lógicamente, pues las leyes de los esclavos le protegían y le ponían ciertas restricciones a los amos de esclavos para que no maltrataran para que no los maltrataran. Éxodo 21, 26 y 27. Sin embargo, la ley aún no está clara en las distinciones entre los esclavos extranjeros y los esclavos nacionales. En todos estos casos está la obra de los últimos profetas, Jesús y los apóstoles para clarificar la ley. Incluso el propio Moisés tuvo que pedir aclaraciones cuando tales cuestiones se suscitaron en su día, tales como la cuestión de la Pascua, que necesitó una aclaración en Números 9 del 1 al 14, en aquellos casos que las personas pues estaban de viaje o se les había muerto un familiar y habían quedado inmundos, entonces no pudieron celebrar la pues Moisés consultó a Dios y el Señor le dijo de celebrar otra Pascua el mes siguiente, la segunda Pascua. Al ordenar que un esclavo hebreo debía ser puesto en libertad en el año sabático, Moisés también deja otro punto de la ley poco claro. Él no distingue entre los que se vendían a sí mismos a causa de la pobreza, que es también otra forma de esclavitud, y los que habían incurrido en deuda a causa del pecado, como decíamos antes. Es evidente por el contexto, sin embargo, que Moisés tenía a los pobres en mente y no a los que habían sido vendidos como esclavos a causa de su incapacidad para pagar la restitución. Después de todo, en el flujo del cuarto discurso de Moisés, acaba hablando de los pobres se acaba hablando de los pobres de la tierra. Por lo tanto, este fue su siguiente punto de la ley con respecto al tratamiento de los pobres que habíamos visto el día anterior. Bien. Siguiente epígrafe: los esclavos son coherederos. Moisés había dicho a la gente que ellos debían ser generosos con los pobres, incluso si el año sabático se acercaba. Esta es la forma de vida de los hijos de Dios. En ese contexto se habla del propio año sabático en relación con los pobres de la tierra. La clara implicación es que a un hombre o a una mujer hebrea empobrecidos en el reino les puede resultar necesario o preferible
vender su propia herencia de tierra y juntarse con una familia más próspera. Dicha disposición fue limitada a 6 años por vez, seguidos de un año de reposo, y después la misma persona es libre para contratar de nuevo si lo desea. Contratarse de nuevo si lo desea. Él voluntariamente, pues era familia pobre, se vendía con su familia a esa otra familia más rica, más próspera, por 6 años. Después al séptimo salía libre o él podía decidir si regresar y seguir contratándose pues por otros 6 años más, ¿no? Durante esos 6 años el esclavo tendría acceso a los recursos del amo para comida, vivienda, ropa y todo lo que necesitara para vivir normalmente. El esclavo no recibía ingresos por separado, a menos que el maestro le otorgara un subsidio para gastos discrecionales. Me hace recordar esto, el ministerio cristiano en el que yo estuve creo que fueron 11 años. Era un ministerio donde se vivía en comunidad. Uno no tenía ningún emolumento, pero sí tenía cubiertas pues todas sus necesidades, ropa, comida, etcétera, ¿verdad? Bien, siguiente epígrafe. ¿Cómo liberar a los esclavos? La preocupación de Moisés en este pasaje era por cómo el amo trataba al esclavo al final de los 6 años, cuando llegaba el momento de liberarlo. Tal liberación significaba que el esclavo era libre de irse, pero claro, venía un séptimo año y él salía de ahí, no podía salir con las manos vacías, ¿no? Habría que darle algo, ¿no? Pero también tal liberación significaba que el esclavo era libre de irse, pero también significaba que el esclavo tenía que mantenerse a sí mismo durante el año siguiente. Ser liberado de la autoridad del amo también significaba ser liberado de la responsabilidad del amo de cuidar al esclavo. Si los esclavos fueran liberados sin provisiones y sin dinero, su condición podría ser muy grave. Por lo tanto, Moisés dice en Deuteronomio 15:13, y cuando le ponga en libertad, el amo, se entiende, no le enviará con las manos vacías. Si bien no hay pena adjunta a la presente ley, ni hay una cantidad específica de la prestación que se le debía de dar al esclavo que se liberaba, la mente de Cristo se establece en esta ley muy claramente. Si el esclavo liberado cree que el amo no ha cumplido suficientemente la voluntad de Dios, sino que ha sido demasiado tacaño, es dudoso que pudiera encontrar alivio en la corte terrenal en la puerta de la ciudad, donde se reunían los jueces. No iba a reclamar allí, pero como eso no estaba regulado, qué cantidad había que dar, pues ahí no tenía nada que hacer. Tal vez los jueces podrían hablar con el propietario de esclavos tacaños, pero su autoridad era limitada debido a la falta de sanciones asociadas con la violación de esta ley. Perdón. El esclavo liberado, sin embargo, siempre podía recurrir ante el tribunal divino y permitir que Dios juzgara su caso. Eso lo podemos hacer todos siempre. Cuando no hay justicia, creemos que si no se hace justicia aquí en los tribunales terrenales, podemos acudir al tribunal celestial y pedirle al Señor que nos haga justicia. El tribunal divino siempre está disponible como una corte de apelaciones final cuando alguno cree que se le ha negado la justicia aquí en la tierra. Aún así, se nos da un ejemplo concreto de cómo Dios espera que los amos de esclavos sean generosos en la liberación de sus esclavos. Se encuentra en Éxodo 12, 35 y 36, cuando los israelitas salieron de sus amos egipcios, dice Moisés. Los hijos de Israel habían hecho conforme a la palabra de Moisés, pues habían solicitado a los egipcios plata y objetos de oro y de confección. Ha solicitado a los egipcios plata y objetos de oro y de confección, y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, por lo que permitieron que ellos tuvieran su petición. Así despojaron a los egipcios. Como muchos han señalado, este fue su pago retroactivo por las muchas décadas en las que trabajaron
sin ni siquiera habérseles dado los años sabáticos de descanso. Este fue el ejemplo de cómo se liberaron los esclavos cuando los amos esclavistas eran reacios de Dios. En el momento en que la 10ª plaga había golpeado Egipto, los egipcios fueron muy generosos y de hecho muchos egipcios salieron con los israelitas, Éxodo 12:38. Y así Moisés tenía razones para recordar a Israel la manera en que Dios los había liberado antes. Los amos de esclavos en Israel debían seguir su ejemplo, que fue evidente en el momento de su salida de Egipto, donde salieron con muchas cosas con abundantes provisiones. Por lo tanto, Moisés dice en Deuteronomio 15:15 lo siguiente: y te acordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y el Señor tu Dios te rescató, por lo tanto yo te mando esto hoy. O sea, estaban exhortados a ser generosos, a ser amplios, a ser abundantes. La negativa de Judá trae juicio. Siguiente epígrafe. Los hijos de Dios ministran la liberación a los oprimidos. Jeremías y los que creyeron la palabra de Yahvé que él habló, siguieron esta ley y desearon que su nación hiciera lo mismo. Sin embargo, el pueblo de Judá rechazó esta ley de la liberación de esclavos y debido a esto Dios los puso a ellos en esclavitud. ¿No queréis liberar a los esclavos? Pues entonces ahora os voy a poner en esclavitud yo a vosotros. Justo antes de que llegara el ejército de Babilonia, el profeta Jeremías hizo un llamamiento a Judá para cumplir con esta ley. A Judá, a los judaítas, para que cumplieran esta ley, liberaran a los esclavos. Realmente nunca habían guardado un año de reposo con la liberación de los esclavos, nunca les habían dado a los esclavos este año de reposo. Pero Dios les dijo que si liberaban a sus esclavos en ese año sabático final, antes de la sentencia divina, Dios iba a hacer lo mismo con ellos y los libraría del momento inminente de una esclavitud a Babilonia. Mira, ahí están los babilonios, mirad que vienen, sed buenos chicos, liberad a los esclavos y así yo voy a anular esa sentencia y voy a hacer que los babilonios no os esclavicen. Pero vamos a ver lo que pasó. Era el año 589 al 588 a.C., el 35, 35, como dice César Vidal para los de la ESO, el 35º año de su 17º ciclo de jubileo desde que Israel cruzó el río Jordán con Josué. El asedio de Jerusalén por 3 años estaba a punto de comenzar. En este último momento, Dios le dijo a Jeremías que fuera al rey Sedequías y le dijera que Dios salvaría a la ciudad si la gente dejaba libres a sus esclavos. Jeremías capítulo 34. A pesar de todas sus violaciones de la ley que habían hecho todos los años anteriores, si solo guardaban esta ley como una medida de buena fe, entonces Dios cancelaría la totalidad de su deuda contraída por su pecado, que eran nada menos que 70 años. Por eso dice 70 veces 7. En Jeremías 34:9 el profeta les recordó la ley que decía que cada uno debía poner en libertad a su siervo y a su sierva, hebreos, cuando fueran hebreos, no habla de los esclavos extranjeros, para que nadie retuviera a un judío hermano suyo en servidumbre. El versículo 10 dice que estuvieron de acuerdo en dejar libres a los esclavos, pero el versículo 11 dice que después cambiaron de parecer y se negaron. Y se negaron una vez más a liberarlos, es decir, les pusieron esclavo y al de 2 o 3 días, no sé si sería al día siguiente, dijeron, madre mía, ¿qué hemos hecho? Nada, vamos a cogerlos otra vez que vengan. Dice el versículo 11, pero después se arrepintieron y volvieron a tomar a los siervos y a las siervas a quienes habían dejado en libertad y los redujeron a servidumbre como siervos y como siervas, a la fuerza. Por lo tanto, tontamente despreciaron su oportunidad de oro para desviar el juicio de Dios que era inminente del cautiverio a Babilonia. Los esclavos eran tan importantes para ellos que estaban dispuestos a desobedecer a Dios y violar su ley con el fin de mantenerse.
mantenerlos a los esclavos, quedarse con los esclavos. Debido a que se negaron a guardar incluso esta única ley, Dios permitió que el juicio procediera según lo programado. Y entonces el versículo 17 nos da el veredicto divino ante su desobediencia pertinaz. Dice así: por tanto, así dice el Señor, vosotros me habéis obedecido al proclamar la liberación cada uno a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí yo proclamo contra vosotros libertad, declara el Señor. Perdón, yo no sé si aquí tiene que poner desobedecido, déjenme que lo... Pues efectivamente, estaba mal. Dice, por tanto, así dice el Señor, vosotros no me habéis obedecido al proclamar la liberación cada uno a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí, yo proclamo contra vosotros libertad, declara el Señor. Libertad para la espada, para la pestilencia y para el hambre. Y os haré un espanto para todos los reinos de la tierra. La nación recibió la liberación de Dios, no una liberación de la esclavitud, sino una proclamación de juicio. Además, como cada año de liberación fue diseñado, fue diseñado para dar a la tierra misma un reposo de su trabajo, Dios trató a la tierra como un esclavo oprimido. Por lo tanto, la tierra, él liberó la tierra de su esclavitud, liberó a la tierra de su esclavitud a manos de los amos de Judá. Leemos en 2 de Crónicas 36, 20 y 21 lo que dice, lo siguiente. Y los que habían escapado de la espada fueron llevados a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, se entiende, de Nabucodonosor, hasta que vino el gobierno del reino de Persia. Acabó eso y vino el gobierno de Persia, y entonces se cambió ese yugo de hierro, que era un yugo de esclavitud fuera de su tierra, por un yugo de esclavitud de madera, que era esclavitud pero dentro de su propia tierra, que fue con Persia, que fue cuando regresaron, ¿verdad? Hasta que vino el gobierno del reino de Persia para que se cumpliese la palabra de Yahvé por boca de Jeremías, hasta que la tierra pagó sus sábados, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. 7 por 7, 49, 70 veces 7. Todos esos años le debían al Señor, 70 años sabáticos. En mi libro, todos esos años el Señor, 490 años, les había perdonado, pero ya tocaba pagar. Eso es como dice Mateo, ¿no? El Evangelio, tienes que perdonar. ¿Hasta cuándo perdonaré? Hasta 70 veces. No 7, sino hasta 70 veces 7. En mi libro, Secretos del Tiempo, dice el doctor Jones, que ya saben que está grabado en vídeo también en este canal y que lo pueden descargar de nuestros blogs, mostró, en mi libro Secretos del Tiempo, dice el doctor Jones, mostré cómo ellos debían a Dios 70 años por los años sabáticos que se habían negado a observar, y así Dios los despidió, dando la propia tierra, aquí falta una a la propia tierra el reposo de 70 años que le habían sido negados durante esos 490 años, que no lo habían cumplido, no habían dejado la tierra reposar. Tenga en cuenta que estos amos de esclavos eran las mismas personas que continuaban adorando a Dios en el templo en Jerusalén. Ellos adoraban a Dios, pero se negaban a obedecer las leyes de Dios que interferían con su presunto derecho a oprimir a otros. Por el contrario, los hijos de Dios vienen, como lo hizo Jesús, a proclamar la libertad a los cautivos o la liberación a los cautivos, Lucas 3:18. Ellos practican esto como una forma de vida, cumpliendo así la ley de Moisés. La ley describe la forma de vida que se verá en la vida de sus hijos, como promete el nuevo pacto. Siguiente epígrafe. Los esclavos voluntarios son hijos. Vamos a ver cómo había esclavos que al final del tiempo habían pagado su deuda, pero como estaban tan bien en la casa de sus amos, era un amo que los amaba, que los había tratado muy bien, resulta que no se querían marchar. Esa era la esclavitud bíblica.
Bien, después de dirigirse a la liberación de los esclavos hebreos en el 7.º año, Moisés hace una declaración asombrosa en Deuteronomio 15 del 16 al 17 que dice así: y sucederá que si él te dice, no voy a salir de ti, porque te ama, a ti y a tu casa, ya que le va bien contigo. Subrayamos porque te ama y porque le va bien contigo. Entonces tomarás una alezna o un punzón, como quieran, y perforarás su oreja contra la puerta, o en la puerta, y él será un siervo para siempre. Y también has de hacer lo mismo a tu sierva. Era la obligación del amo dejar libres a sus esclavos en el 7.º año. Sin embargo, también era el derecho del esclavo negarse a abandonarle. Tenga en cuenta las circunstancias en que un esclavo puede ser que desee permanecer en la casa de su amo. Moisés dice que su motivo es el amor, y esto a su vez se debe al hecho de que el amo trata a los esclavos bien y no abusa de ellos. ¿No revela esto el camino de los hijos de Dios? Si los amos viven la vida de Cristo, sus esclavos serán la envidia de todos los otros esclavos. En estos pocos versículos se revela el corazón de Dios en la ley de la esclavitud. La esclavitud nunca tuvo la intención de dar a los amos el derecho de abusar de sus esclavos o incluso de ser servido por los esclavos. Jesús dijo que la verdadera autoridad bajo Dios es el derecho y la capacidad de servir a los demás. Mateo 20, 25 al 28. Mientras que la mayoría de los dueños de esclavos exigen que sus esclavos estén dispuestos a morir por ellos. Jesús mostró con su ejemplo que los amos de esclavos deben estar dispuestos a morir por ellos. O sea, al revés, ¿no? Si un amo tiene fe en Dios y ha adoptado la mente de Cristo, él amará a su prójimo como a sí mismo. Él tratará a los esclavos igual que trata a sus propios hijos. Si necesitan disciplina para aprender la obediencia, les administrará disciplina sin abuso, pero toda disciplina piadosa estará subordinada al amor en su corazón. Él no perderá de vista el propósito de la disciplina, que con el ejemplo de Dios es para llevar madurez espiritual a los que están siendo disciplinados. Ningún esclavo maltratado querría extender su tiempo de esclavitud, de no ser obligado a hacerlo por la amenaza de una condición peor si dejare al amo. Esta ley de esclavitud perpetua entonces solo es relevante en el reino de Dios o para los que realmente viven por los principios del reino. La verdad sorprendente es que la esclavitud en el reino de Dios no es una cosa mala, sino que en realidad es deseable. Por eso Pablo se consideraba un esclavo perpetuo de Jesucristo, Romanos 1:1. Él había encontrado la verdadera libertad en ser tal esclavo de Cristo. Repito, él había encontrado la verdadera libertad en ser tal esclavo de Cristo, porque Jesús toma a sus esclavos y los convierte en sus hijos. Y así para con nosotros me recuerda un cuento o una ilustración que escuché alguna vez en un sermón de una subasta de esclavos, ¿no? Donde había pues una serie de esclavos y estaban subastándolos y ahí estaban pujando, ¿no? Y resulta que sacaron un esclavo allí y la gente eh, pues pujaba y pujaba y pujaba, ¿no? Y entonces al final llegó uno que dije, bueno, pues este esclavo yo lo quiero liberar, ¿no? Y entonces él pujó una cantidad astronómica, ¿no? El precio de la sangre de Jesús, ¿no? Por liberarlo y pues entregó la bolsa del pago y entonces le dieron al esclavo encadenado, pues con su documentación, con su rollo, donde decía que este esclavo ahora le pertenecía a él y demás. Y bueno, pues entonces le dijeron, bueno, y los demás echaban las manos a la cabeza, ¿cómo se puede, no? Por este pecador, ¿no? Por este esclavo haber pagado esa cantidad y tal, ¿no? Bueno, pues era alguien que lo amaba, no sabemos por qué, pero lo amaba. Y entonces iba con el amo por el camino y cuando se iban alejando ya de la vista de todos, pues dieron una curva ahí en el camino y entonces pues el amo se volvió al esclavo, se soltó los amarres
y cogió y le dijo, le dio el rollo, le dice el título de propiedad y dice, toma, eres libre, te puedes marchar. Entonces él se quedó así como pues pensando, no sabía qué hacer, ¿no? Y entonces el año siguió caminando. Entonces el hombre volvió y se dice, pero ¿qué hago? Si yo he estado con otros amos y me han tratado fatal, este hombre parece que me ama y ha pagado un precio exorbitante por mí y me da la libertad de seguir detrás de él, ¿eh? ¿O no? Pues entonces echó a correr y fue ante el amo y dice, no, yo quiero vivir para usted, yo quiero trabajar para usted, porque usted me ha demostrado su amor y que me va a tratar bien, ¿no? Bueno, algo así era el cuento, ¿no? Entonces el Señor hace algo parecido con nosotros, ¿no? Él nos da la salvación, en la justificación totalmente por gracia, y después incluso nos lleva, ¿no? Más adelante nos da el bautismo Espíritu Santo y nos presenta adelante ese bautismo de Espíritu Santo, pero también el de fuego. A ver si estamos dispuestos a vivir y a obedecerle y a seguir con él, ¿no? Y hay algunos pues que no están dispuestos, me dicen, bueno, eres libre y tal, pues yo no quiero para tanto, aunque no entre al reino, pues por lo menos ya no voy a ir ¿eh? A la condenación. Y no se esfuerzan en ser vencedores y no regresan, digamos, donde el amo y le dicen, no, yo quiero ser un esclavo perpetuo para ti y yo te voy a servir y te voy a obedecer y cumplir tu voluntad como tú lo quieras, porque hacer tu voluntad es mi deleite, ¿no? Algo así, ¿no? Tenemos ese valle de decisión en que tenemos que decidirnos si queremos ser vencedores o si vamos a ser simplemente creyentes. Repito el último párrafo que leí. La verdad sorprendente es que la esclavitud en el reino de Dios no es una cosa mala, sino que en realidad es deseable. Por eso Pablo se consideraba un esclavo perpetuo de Jesucristo, Romanos 1:1. Él había encontrado la verdadera libertad en ser tal esclavo, porque Jesús toma a sus esclavos y los convierte en sus hijos. Esa es la diferencia, ¿no? Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os digo. Ese es el... ¿eh? Nosotros pues somos siervos, esa es la diferencia entre el siervo y el amigo. El amigo es el que hace lo que Dios manda. El otro pues no está dispuesto a obedecer, no está dispuesto a obedecer hasta lo sumo, hasta la voluntad del Padre, y entonces pues no es un vencedor, no es un amigo, será un siervo pero no un amigo. Dios quiere que no nos quedemos en siervos, sino que llegamos a ser amigos. Y ahí es la verdadera libertad, el llegar a ser un hijo, ¿no? Plena filiación. La esclavitud a Cristo es la libertad. Pero, bien, un amo tiene el derecho de retener esclavos, pero también tiene el derecho a tratarlos como hijos e incluso de que sean sus herederos. Un amo tiene el pleno derecho a amar a sus esclavos. La única limitación de un amo es que él no tiene el derecho de mandar a un esclavo que viole la ley de Dios, ni tiene el derecho de abusar del esclavo. Eso estaba limitado. Por lo tanto, cuando la esclavitud bíblica se practica de manera legal con la mente de Cristo, da lugar a disciplina piadosa y formación. Azota a todo aquel que tiene por hijo, lo que resulta en plena madurez espiritual como hijos de Dios. Aquellos que se dejan disciplinar, aquellos que se someten al bautismo de fuego, pues alcanzan la madurez de la filiación y por lo tanto son hijos, hijos plenos, hijos con el anillo de sello del Padre, no hijos que todavía no tienen derecho, que están bajo ayo simplemente porque no tienen la madurez suficiente. En otras palabras, la esclavitud del reino es beneficiosa para el esclavo, ya que es administrada por la segunda gran ley: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un amo egoísta utiliza a los esclavos para beneficiarse a sí mismo. Un amo amoroso utiliza a los esclavos para extender el reino de Dios, para difundir su amor en todo el mundo. Bien, continuamos. Siguiente epígrafe. La discriminación entre esclavos. Aquí vamos a ver que había dos tipos de esclavos, unos extranjeros y, en fin, algo de eso hemos visto al principio.
En años posteriores, los fariseos y sacerdotes sobreenfatizaron el hecho de que Moisés había especificado que se trataba de esclavos hebreos en este pasaje, como si esto estuviera destinado a limitar la aplicación de esta ley. Sin embargo, en primer lugar, hay que señalar que un amo tenía todo el deber de tratar a los esclavos no hebreos con amor y compasión. Él no tenía ninguna obligación de amar a los esclavos hebreos más que otros. Como amo de todos los esclavos, tenía el derecho legal de hacer lo que quisiera siempre y cuando no abusara de ellos. Por lo tanto, cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos cómo Jesús interpretó la ley al mostrar compasión por los romanos y los samaritanos, que eran extranjeros, así como a sus propios compatriotas. De hecho, cuando un escriba fue a probar a Jesús en alguno de estos puntos de la ley, le preguntó a Jesús específicamente lo que la ley significaba cuando dice ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es mi prójimo? Le espetó, ¿no? Le preguntó el escriba en Lucas 10:29. Jesús respondió con la parábola del buen samaritano y concluyó con su propia pregunta en el versículo 36. Esta la vimos hace poco, la parábola del buen samaritano. ¿Cuál de estos tres te parece que fue un prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia hacia él. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. En otras palabras, cuando se manda amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, se nos manda a ser prójimo de todos, incluyendo amar a los samaritanos, que eran el pueblo que todo el mundo odiaba en esos días. Un prójimo era más que un compañero judío, o un compañero israelita, o un compatriota de algún tipo. Jesús amplió la definición de prójimo para incluir a todos los grupos étnicos, no solamente a los judíos, ¿verdad? Que se lo digan a los del judaísmo, a los sionistas, que alguien les explique la ley, ¿verdad? Bien, ahora pasamos al siguiente epígrafe, que es un pasaje precioso, por lo menos por su significado, que es lo que significa cuando un esclavo eh, quería quedarse con el amo y entonces simbólicamente el amo le horadaba la oreja contra la jamba de la puerta, contra el poste de la puerta, ¿verdad? Horadar la oreja. Bien. ¿Qué representa la práctica de utilizar un punzón o lezna para clavar la oreja de un esclavo a la puerta con el fin de hacer de él un esclavo perpetuo? ¿Ves? Es la calidad de esclavo perpetuo cuando se llegaba ahí. Esta práctica era para significar que el oído se había abierto, que empezamos a escuchar a Dios y que el esclavo podía oír y obedecer plenamente la voz de su amo. Esto lo vemos en el ejemplo de Jesús en su voluntad de seguir el plan del Padre, incluso si esto significara morir en la cruz por los pecados del mundo. Por esta razón leemos la profecía en el Salmo 40 del 6 al 8. Sacrificio y ofrenda tú no has deseado, mis oídos has abierto, holocausto y ofrenda por el pecado no has requerido. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, me deleito en hacer tu voluntad. Dios mío, tu ley está en mi corazón. Es cuando el creyente llega a la condición de hijo y llega a esa condición tal en que se llama la cumbre de la espiritualidad, que es la unión de las voluntades. Yo no quiero sino lo que tú quieres, Padre, como dijo el Señor en Getsemaní. No se haga mi voluntad sino la tuya. Me deleito en hacer tu voluntad. Hacer tu voluntad es mi deleite. Uno ya no está en Cristo para tener un ministerio, para ganar dinero, para sobresalir, para que otros lo admiren. No sé por cuántas cosas uno puede estar en el ministerio. No hay intenciones ocultas. Aquí la única intención es servir. Cuando el Dios se ha ido y ha desaparecido y uno lo que quiere es obedecer al Señor y agradar al Señor, que lo tiene sentado en la sombra 10 años, por 10 años. Que el Señor lo pone a hacer esto por hacer esto, que el Señor lo pone a hacer esto, lo otro, que el Señor no le permite predicar y pone a otros que saben o entienden menos que él, pues él lo tiene que aceptar.
Y ese es el tema, y cuando cruzamos el Jordán, pues empezamos en esa escuela, o es cuando realmente empezamos a poder practicar eso, porque ya Cristo está en la barca, ¿verdad? Y vamos, de todas formas, tenemos que ir creciendo y madurando en esa línea, ¿eh? Porque el pequeño Cristo que ha nacido en nosotros tiene que crecer a la plenitud de la madurez, ¿eh? El niño, el niño del pesebre tuvo que crecer y hasta los 30 no pudo, no estuvo capacitado o preparado como para asumir ese ministerio y sobre todo ir a la cruz, ¿no? Bien, este pasaje es un comentario profético sobre la ley de esclavos perpetuos. Cuando la oreja del esclavo es abierta por el punzón, queda unido a la puerta. La puerta sabemos que simboliza a Cristo. ¿Qué es Cristo? Juan 10:9. De hecho, aquellos que están verdaderamente en Cristo son los que escuchan y obedecen su voz, ¿eh? En hebreo la palabra oír y obedecer es lo mismo. O sea, no se puede decir he oído pero no obedezco. El que realmente ha oído es el que obedece. Aquellos que están verdaderamente en Cristo son los que escuchan y obedecen su voz, porque las ovejas oyen su voz y él las llama, y él llama a sus ovejas por su nombre y las saca. Juan 10:3. Los esclavos que regresan después de haber sido liberados están diciendo proféticamente: He aquí vengo, me deleito en hacer tu voluntad. Tu ley está escrita o tu ley está dentro de mi corazón. En otras palabras, el amo ya no considera necesario informar al esclavo de su voluntad ni decirle qué tiene que hacer, porque ya sabe la voluntad del amo y le obedece. El Señor no tiene ni siquiera más que mirarle o tal, y él ya sabe lo que quiere decir el amo. Está unido, está en intimidad con él, conoce su corazón, conoce sus caminos. Y le obedece no por obligación, sino por naturaleza. Eso es algo que fluye ya de su ser, el obedecer al Señor por encima de todo. La ley está en su corazón y no en las tablas exteriores de piedra. Si el amo le dice sí, pues aleluya. Si el amo le dice no, pues también aleluya. Aunque a veces pues obedecemos con un poquito de tal, ¿no? Pero siempre, vamos a ver qué hay aquí. Eso es. La ley está en su corazón, es como aquellos dos hijos, ¿no? Que el padre le manda a uno ir a la viña, y dije que sí, 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 pero después no va. Y luego le manda al otro, le dije que no, al principio fue reticente y tal, se retardó, pero después fue. Pues eso también vale, pero es mejor llegar, pues eso, a la diligencia de Abraham, que dice que se levantó de madrugada y cogió a Isaac para llevarlo al sacrificio. Imagínense, ese tipo de obediencia, pues a todos tenemos que llegar, pero nos falta mucho a la mayoría, ¿verdad? Por lo menos a mí. Tal condición es característica del nuevo pacto que dice: pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Hebreos 8:7. En otras palabras, un esclavo perpetuo es aquel que ha entrado en una relación de nuevo pacto. El que no ha llegado ahí todavía está viviendo por el viejo pacto. Esto solo es posible por medio de Jesucristo, que es la puerta a la que el esclavo se ha unido espiritualmente por el oído, es decir, cuando Cristo ha sido formado en nosotros. Hijitos míos, por lo que sufro dolores de parto, hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Sí, fuimos engendrados, en Pentecostés somos gestados, pero tenemos que llegar al nacimiento. Cuando uno llega a ese nivel, entonces es cuando está en condiciones de empezar. Ya Cristo está en la barca, ¿verdad? Cristo está formado. El nuevo pacto no necesita de órdenes, no porque la ley haya sido anulada, sino porque se ha transferido a su corazón por el poder del Espíritu. Ahora se quiere hacer su voluntad. Ahora es lo que se desea, hacer su voluntad por encima de todo. Aunque a veces, si se obedece tan enseguida viene, se arrepiente y dice: Señor, perdóname, y tal, ¿no? Pero ese es por encima de todo, es hacer su voluntad. La Biblia, que muchos cristianos la llevan y la miran, tal y cual, y no sé qué, la llevan al culto, pero es un libro, pues, externo.
como el maná que caía delante de la tienda y la gente cogía para alimentarse, ¿verdad? Símbolo de la palabra. Pero sin embargo, hay un momento en que ese maná fue metido en una urna, en una cajita dentro del arca. El arca simboliza nuestro espíritu. No está en la parte externa, ni siquiera en el alma, en la mente, sino que está en el espíritu, en la parte interna del corazón, y mucho menos externa, el libro físico, ¿no? Entonces eso es lo que quiere el Señor a través de ese bautismo de fuego, a través de esa maduración, a través de Pentecostés, que la ley que está externa, que es un libro externo, que está en nuestras mentes, se encarne en nuestro espíritu. Que Cristo, eso simboliza que Cristo ha sido encarnado ya en nosotros. Y ahora nuestra palabra es el rema viviente. Yo tengo Biblias machacadas, bastantes. Sin embargo, ahora, pues muchas veces yo la tomo como consulta, pero no era como antes, que estaba continuamente con ella. ¿Por qué? Porque ha pasado, en su mayoría, está formando parte de mi corazón. Eso es lo que tiene que estar. Y de hecho, pues si uno tiene el rema viviente y tiene el oído abierto como el esclavo perpetuo y está escuchando de Dios, pues ya tiene la palabra ahí, ¿verdad? El rema viviente. Bueno, por otra parte, o sea, que la Biblia no tiene que ser un ídolo tampoco. La Biblia física. Bien, por otra parte, un esclavo perpetuo es el equivalente de un hijo, como Jesús dijo en Juan 8, 35 y 36. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo nos hace libres, seréis verdaderamente libres. O sea, tenemos que tener hijos pues, por engendramiento, por gestación, pero no hijos con mayúscula, por decirlo de alguna forma, ¿no? No somos, somos siervos bajo ayo, de alguna manera, porque todavía estamos bajo ayo. Pero cuando ya hemos pasado a la categoría de amigos, porque hacemos lo que Él nos manda, porque la ley ha sido encarnada en nuestro corazón, porque hacer su voluntad es nuestro deleite, pues entonces somos hijos por filiación, o por plena filiación. Aunque también en la filiación entramos al cruzar el Jordán, pero luego tenemos que crecer tenemos que madurar en madurez hasta la plena filiación. En otras palabras, un esclavo debía ser puesto en libertad en el 7º año por la fuerza de la ley. Él no debía permanecer como esclavo en la casa para siempre, es decir, de forma indefinida. Solo los hijos permanecen para siempre. Por lo tanto, si un esclavo es liberado por la ley, pero vuelve para tener su oreja cosida a la puerta, luego se convierte en parte de la casa del amo para siempre, incluso como hijo. Luego disfruta la verdadera libertad en casa de su amo. La verdadera libertad en la casa de su amo. Siguiente epígrafe, las mujeres están incluidas. Moisés también añade en Deuteronomio 15:17, y también has de hacer lo mismo con tu sierva. Esto revela una idea que era bastante radical en la época de Jesús y aún hoy en muchos círculos está la idea de que las mujeres también pueden llegar a ser hijas de Dios en la misma manera que los hombres. Esta gran verdad revelada por Moisés casi se perdió en los años anteriores al ministerio de Jesús. Pero él restauró esta verdad a su lugar apropiado. Jesús fue casi único por el hecho de que tenía discípulas. Kenneth Bailey, quien da clases en las universidades de cultura del Nuevo Testamento, escribe: un rabino que se precie ni siquiera habla con su esposa en un lugar público. Jesús, eso lo dice en el libro Jesús a través de los ojos de Oriente Medio, en la página 211, supongo que será la versión inglesa, obviamente. La inclusión por Moisés de la mujer en la ley de la esclavitud perpetua no es tan sorprendente hasta que la entendemos a través de los ojos del nuevo pacto. Cuando vemos esto como una revelación de Dios, nos muestra hasta qué punto muchas culturas religiosas se han apartado de la mente de Dios. Esto también explica desviación radical de Jesús de las normas religiosas y culturales de su tiempo,
al hablar con la mujer samaritana, Juan 4, y la mujer cananea en Fenicia, Mateo 15:22. Si un rabino apenas hablaba con su mujer en público, cuánto menos probable sería para él hablar con una extraña, especialmente una mujer extranjera. Cristo vino a poner a- a la mujer en el lugar que le correspondía, en igualdad con el varón. Los esclavos de Cristo están unidos por el amor. Siguiente epígrafe. Después de hablar de esclavos perpetuos, Moisés concluye su sección sobre la configuración de los esclavos libres diciendo en Deuteronomio 15:18. No te parezca duro el dejarle en libertad, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años, y Yahvé tu Dios te bendecirá en todo cuanto hagas. Él tenía la fe que si yo cumplo con la ley de Dios y cumplo con la palabra de Dios, Dios me va a bendecir. Eso nos pasa cuando tenemos que dar, cuando nos piden prestado y todas esas cosas. Tenemos que creer en que el Señor nos va a bendecir. Un hombre contratado trabaja durante el día, pero siempre regresaba a su casa por la noche. El esclavo, sin embargo, estaba siempre dispuesto a hacer la voluntad del amo de día o de noche. Y de hecho, en los evangelios dice: ¿quién tiene un esclavo que viene y tal? Y le dice: ven, siéntate a comer. No, si no, le dice: ve, lávate y ven y prepárame y sírveme y atiéndeme a mí, y luego ya tú te ocupas de comer y hacer lo que tengas que hacer. El esclavo, sin embargo, estaba siempre dispuesto a hacer la voluntad del amo de día o de noche, decíamos. Un hombre contratado solo trabajaba un turno, el esclavo trabajaba doble turno si era necesario. Y por supuesto, si el esclavo era tratado bien, él hacía su trabajo con entusiasmo cuando respondía al amor del amo. Una última observación debe hacerse en lo que respecta a esta ley. Hay muchos que piensan que Jesús quitó la ley de Moisés a favor de una nueva ley del amor, como si las dos fueran incompatibles o contrarias. Tales personas no entienden la ley de Moisés, que pende totalmente de amar a Dios y al prójimo. La ley de los esclavos perpetuos es un buen ejemplo de cómo se supone que las órdenes de un amo, es decir, las leyes, son administradas con amor. El hecho de que el amo y el esclavo tuvieran una relación jurídica no significaba que esto tuviera que carecer de amor, ¿verdad? De hecho, esta ley indica que un amo debía reflejar la mente de Cristo, y si tenía éxito, los esclavos podrían incluso tener el deseo de volver a servirle en esclavitud perpetua. Esto difícilmente pasaría sin amor. La ley de ninguna manera limita al amo para amar a sus esclavos, ni restringe a los esclavos de amar a su amo. De hecho, toda la ley, si se utiliza correctamente, se basa en el amor. Por desgracia, los hombres a menudo interpretan la ley de una manera egoísta, pervirtiendo la ley y ocultando el amor inherente en la ley. Jesús nos enseñó a interpretar y aplicar la ley correctamente a través del amor. Su ley del amor, entonces, realmente no era nueva en absoluto, pero se trataba efectivamente de algo nuevo para muchas personas de su día que habían corrompido la ley por las tradiciones y por todo eso. Pero el Señor vino a interpretar estas leyes correctamente, conforme a la filosofía, digamos, del nuevo pacto. Les enseñó una nueva forma que era realmente la forma antigua, porque Dios es amor y siempre lo ha sido. El carácter de Dios es a menudo mal entendido. Sin embargo, las tradiciones, sin embargo, repito, perdón, el carácter de Dios es a menudo mal entendido, sin embargo, y las tradiciones de los hombres deben ser expuestas para que podamos cambiar y ajustarnos a la imagen de Cristo. Bien, mis queridos amigos y hermanos, pues hasta aquí lo que teníamos para el día de hoy. Yo no sé por qué esto se me mueve de un día para otro, la verdad que es tremendo. Bien, como les dije, anunciaba al principio, pues para el miércoles, Dios mediante, estaremos viendo el capítulo 7, 6.000 años de esclavitud, y cómo esta ley nos habla de estos 6.000 años en que estamos esclavos y entramos a la libertad plena de los hijos de Dios en el 7.º milenio, en el milenio sabático. Bueno, pues
hasta aquí nos quedamos. Solo me queda bendecirles a todos en nombre del Señor Jesucristo, orar al Padre para que abra sus entendimientos, nuestros entendimientos, para que con esa luz de la Shekinah en tabernáculos, después de cruzar el Jordán, podamos captar todas estas preciosas perlas y ver también con claridad que la ley del amor estaba también en la ley de Moisés. Como decíamos antes, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, como dicen que el Nuevo Testamento es gracia y el otro es no sé qué, no, la gracia y el amor estaban también en la ley. Por eso es que la ley no se ha abolido, la ley sigue en vigencia y sus principios han pasado al nuevo pacto. Bueno, pues hasta el miércoles me despido de ustedes y hasta entonces, pásenlo bien.